Aquí estamos, pueblo. Aquí estamos. Soy Raúl Muñoz. Soy del pueblo. Soy de la canalla. Vengo a reclamar mi derecho a la candidatura por la presidencia de la República. Este 2026 vamos a enterrar al PLN corrupto de una vez por todas. Vamos a hablar con seriedad de algunos temas, pausadamente. Tenemos que hablar de cosas importantes y eventualmente consultarle a gente importante. Pero aquí la gente más importante es el pueblo de Costa Rica. Empecemos con algo que me tiene muy preocupado y sé que a la mayoría de los costarricenses también. En el caso de don Fernando Castillo Víquez, magistrado de la Sala Constitucional, magistrado presidente de la Sala Constitucional, es el hermano de Marta Castillo Víquez, jefa de inscripciones de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto quiere decir que si algunos ciudadanos como yo, que no tenemos partido político, quisiéramos poner nuestro nombre para que los costarricenses decidan si votan o no votan por un ciudadano sin partido, obviamente ella nos va a decir que no, porque la legislación actual obliga a la inscripción de partidos políticos para participar en las elecciones presidenciales. Eso no ha sido reformado todavía. Entonces, eventualmente sí vamos a ocupar un partido político. Que ahora les diré por qué yo no lo voy a buscar. Si un partido político me busca, yo lo voy a escuchar. Si ante esa negativa de doña Marta Castillo del Tribunal Supremo de Elecciones yo quisiera recurrir en inconstitucionalidad, pues el asunto se trasladará a la Sala Constitucional, donde está don Fernando Castillo, y en esa línea de consanguinidad y política no sabemos qué nos va a suceder jurídicamente. Pero solo para que tengan una idea, ya todo eso lo tenemos medido y analizado. Por otro lado, quería hablarles, efectivamente, ya el PLN ya tiene sus precandidatos, a doña Carolina Delgado, a don Álvaro Ramos, hijo, a don Enrique Castillo, a don Marvin Taylor y a don Gilbert Jiménez, conocido cariñosamente por el pueblo de Costa Rica como el Turqueso. Grupito que tiene el apalancamiento de Teletica, de su programilla Estado Nacional y a través de la directora de este programa, que entiendo que hace labor ahí en el electoral, en el periodística, en el Tribunal Supremo de Elecciones, para quizás ayudarles un poquito. Pero yo quiero decirles lo siguiente. En cuanto a doña Carolina Delgado, todo mi respeto, es una dama y esperemos que le vaya bien y que logre consolidar su proyecto político. De Alvarito Ramos, el hijo de Álvaro Ramos, el señor aquel exministro, que ya está desfasado de la realidad contemporánea de la seguridad costarricense, que se cree experto en seguridad, el que ha cacareado y cacareado que Costa Rica es un narcoestado, ya entendemos cuál era su intencionalidad de estar tratando de destruir el criterio de nuestro sistema de seguridad, porque simplemente estaba haciendo campo para tratar de enlodar a este gobierno, para
promover a su hijo como hoy lo hace. Don Enrique Castillo, el doncito del $1.000.000, aquel que dice: yo no robo, no miento, no engaño. Marvin Taylor, por favor, este hombre se cree Superman, pero no es ni super niña, por favor. ¿Cómo se le ocurre venir a pretender emular a Rodrigo Chávez, un hombre que ha demostrado una popularidad que Marvin Taylor nunca lograría? Y después Gilbert Jiménez, que pareciera que por su arraigo popular va encaminado a ganar la convención interna del Partido Liberación Nacional, porque la gente no cree en Alvarito Ramos. Por allá se nos aparece Luis Amador, sin partido, dice que está en conversaciones todavía. Desde que empezó a hablar dice que está en conversaciones, desde que empezó a hablar en política dice que está en conversaciones y no ha terminado de conversar. Hoy leí de una publicación que lo involucra con el caso Madre Patria. Vamos a ver cómo le va a nivel de Ministerio Público, porque ese es un caso muy serio. Y ya cuando a una persona se le involucra en un caso penal de esta índole, creo que lo mejor que pueden hacer estos políticos, como lo hizo Leslie Bojorges, es hacerse a un lado. Hacerse a un lado, porque no solamente le van a generar una mala imagen a la campaña política, le van a generar una mala imagen al partido que lleguen a representar, se van a generar una mala imagen ellos y nos van a hacer perder el tiempo a todos, porque a la presidencia no van a llegar. Luis Amador nunca va a pasar del corredor, así de sencillo. Ahora, en una entrevista que le hacían en el programa El Octavo Mandamiento de Central Noticias del canal OPA 38, don Jorge Obando, quien es muy sagaz con sus preguntas y un hombre muy preparado, muy inteligente, muy cauto, pero con una fineza de interrogatorio y de posiciones y de criterios, dejó claro, sin palabras, que Luis Amador tal vez ni siquiera se presente a las elecciones, tal como lo cacarea, porque su situación jurídica se le va a complicar. Yo espero que salga bien, yo no le deseo mal a nadie, menos a Luisito, él no tiene culpa. Si lo enredaron, pues ahora tiene que pensar en defenderse. Vamos a esperar a ver, y menos que salió diciendo ahí que él no juzga al fiscal general. Mire, yo no juzgo al fiscal general. Con don Carlos Díaz hay una particularidad. Incluso yo le planteé una denuncia penal por las 32 falsedades ideológicas de la declaración jurada ante la Contraloría General de la República del 2022 y del 2023, no porque yo lo esté juzgando, porque precisamente eso es lo que no me gusta, esa dinámica que se está dando a nivel de medios y de reuniones políticas, de estar atacando en lo personal al fiscal. Yo simplemente lo que hice fue, bueno, si hay esta duda, porque una denuncia penal no quiere decir que usted esté acusando a nadie, simplemente si hay una duda, y lo correcto es ponerla en manos de las autoridades judiciales y que sean las autoridades judiciales las que lo determinen. Yo por eso no hablo más del tema, porque no podemos estar tratando ni a Carlos Díaz ni a ninguna persona que esté acusada de delito alguno como culpable, porque la misma ley dice, la Constitución Política, que nadie puede ser tratado como culpable hasta que una autoridad judicial diga lo contrario en sentencia firme. De allí que eso es lo que hago. Puse la denuncia para que la Fiscalía de Transparencia, Probidad y Anticorrupción investigue. Yo no sé si va a decir la investigación que es inocente o es culpable, pero así es como se hacen las cosas correctamente. Esto lo hice como a manera de que no estemos en ese ataque personal, destruyendo a la persona como tal.
porque ya, al fin y al cabo es un profesional. Si tiene algo que responder, las autoridades y las leyes lo dirán. Yo confío en la ley en Costa Rica, confío en nuestros tribunales. Así que ese tema de estar atacando los tribunales y dándole duro, destruyendo y destruyendo los tribunales no es una cosa que a mí me guste. Yo tengo muchos colegas, muchos conocidos en la defensa pública, en la fiscalía, en las judicaturas, en las magistraturas. Gente muy honorable, gente muy trabajadora. Funcionarios del OIJ, funcionarios del Ministerio Público, de la parte administrativa, del personal de apoyo. Entonces no podemos caer en eso de estar tratando como que el Poder Judicial es una basura, porque es una institución noble, honorable, y de la que todos necesitamos y en la que tenemos que depositar nuestra confianza sí o sí. El Poder Judicial es el sostén de nuestra democracia. Si el Poder Judicial no existiera, las personas posiblemente arreglarían sus asuntos como en el viejo oeste. Mire, señores, estoy muy preocupado. Vi una fotografía de Álvaro Ramos reunido con Figueres Alcatel. A Figueres yo no le doy ni el saludo. Si la historia llegara a concretarse en mi proyecto político, tengan seguridad que este señor a mi oficina nunca entraría, nunca lo atendería, porque la burla a la que ha sometido a mi pueblo no se la perdono. Todo aquel que se burle de mi pueblo, todo aquel que se burle de mi patria puede tener seguridad de que en esa materia no tengo amigos. Así que yo considero a Figueres un enemigo del pueblo. Y todo aquel que reciba a Figueres o reciba consejo de Figueres o lo admita dentro de su equipo político como consejero, lo considero también enemigo del pueblo. Lo considero asesorado por el ala más oscura del Partido Liberación Nacional. Así que don Álvaro Ramos no le hace ningún bien a la patria saliendo en fotos ahí, yo no sé quién se la tomó, con Figueres. El pueblo espera de Figueres como mínimo que devuelva primero los $900,000 al ICE que cobró por hacer nada con el tema de Alcatel. Historia vieja y que se mantiene. Además de que Alvarito Ramos es títere de Figueres, de los Arias, de Álvaro Ramos, de La Nación, de Telenoticias. Aunque ser hijo o hermano de alguien no es pecado, yo sí critico duramente las intervenciones que Álvaro Ramos padre ha hecho diciendo que Costa Rica es un narcoestado sin llegar a ese punto. Se ha exacerbado el sicariato, los homicidios a través de estar hablando y hablando y hablando de la prensa canalla de los homicidios. Los sicarios y los homicidas, los asesinos quieren salir en la prensa. Ustedes saben que los delincuentes se sienten líderes y se sienten aplaudidos cuando salen en la prensa y llegan a las cárceles. Y es como si entraran a un estadio, al mundo de ellos. Entonces debemos ser cautelosos y en ese aspecto yo creo que don Álvaro Ramos, don Gustavo Mata, le han quedado debiendo mucho en su discurso a Costa Rica. Espero que no lo hayan hecho de mala fe. Yo tengo la confianza de que sean simplemente ligerezas, pero ligerezas que nos causan daño y perjuicio a los costarricenses. Señores, ya Laura Fernández renunció, Mauricio Batalla renunció,
Don Juan Diego Castro no es ministro, es una persona de confianza del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, y posiblemente estos tres nombres, por lo menos, van a estar en la palestra política como candidatos presidenciales. Pero yo tengo que decirles a doña Laura Fernández, a don Mauricio Batalla y a don Juan Diego Castro que yo los respeto mucho. Y haré lo posible por seguir siendo respetuoso en todo este camino que nos tocará recorrer en adelante en el mundo electoral en búsqueda de la presidencia de Costa Rica. Yo no soy menos que ustedes, señores. Soy un profesional con conocimiento. Y les voy a decir algo. A todos los políticos que están interesados en la presidencia de la República. Yo vuelo como el águila. Pico como la avispa. Yo soy el mejor. Y fácilmente no me van a derrotar. Yo soy Raúl Muñoz. Yo soy parte del pueblo, guanacasteco, avangareño, costarricense y patriota a mucho orgullo. Quiero decirles que no voy a quitar el dedo del renglón en materia de continuar la senda electoral para buscar la presidencia de la República. Con decisión la patria vencerá y el pueblo descanse en la lucha con voz de gigante. El pueblo unido jamás será vencido. Hablar de las cosas importantes es importante, y más si es de la mano de patriotas estudiosos como don Daniel Súchar, don Otto Guevara, don Rolando Araya, don Jorge Obando. No sé qué colores políticos tienen ni qué proyectos políticos tienen. De Rolando Araya solo sé que fue liberacionista y que fue candidato en partidos independientes. Políticamente quizá tenga que reprocharle, pero como un hombre estudioso y pensador, tengo mucho que admirarle. Y todos los costarricenses debemos seguir el ejemplo del estudio, la pasión por la investigación, como la promulga don Rolando Araya, como lo promulga don Jorge Obando, del programa Octavo Mandamiento, un joven excepcional, un joven maravilloso, inteligente, que aporta mucho a Costa Rica. Gente como Otto Guevara y Daniel Súchar, que se dedican constantemente al análisis de la situación y de los problemas nacionales. Y así hay muchos otros. Entonces tenemos que ver que el principal objetivo de un nuevo gobierno tiene que ser primero la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción significa golpear duro y con toda firmeza la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. La corrupción dentro del PLN, del PUS y del PAC, que tanto daño nos han causado durante más de 60 años. Por la silla presidencial han pasado don Rafael Ángel Calderón Fournier, don Oscar Arias Sánchez, don José María Figueres, don Abel Pacheco, doña Laura Chinchilla, don Luis Guillermo Solís, don Carlos Alvarado y ahora don Rodrigo Chávez. De todos estos, a excepción del último, tengo reproches para todos los demás hacia atrás, porque se han cometido graves errores que vienen a confirmarme que el manifiesto de Patio de Agua
que establece que el Partido Liberación Nacional como estrategia tenía la toma de los mandos medios y los puestos estratégicos para cogobernar o para obstruir los gobiernos cuando perdiera elecciones, es una realidad, pero eso le causa mucho daño a Costa Rica. Le causa mucho daño a Costa Rica. Y ahora tenemos ahí a esa señora, la Chayotico, doña Claudia Dobles, que porque ser la esposa de don Carlos Alvarado y primera dama de la República que fue, ya cree que ella tiene la solución para enfrentar los problemas tan graves que tiene que resolver Costa Rica. Mire, esta señora simplemente va a representar a los trans, a los gays, a la ideología de género. No tiene nada que dar a Costa Rica. Así que, señores, para la presidencia de Costa Rica ocupamos asumir compromisos muy serios. Aquí no se trata de venir a sonreír, ni de venir a hablar bonito, ni de venir a tratar de demostrar que se sabe mucho sin saberse nada. Yo en esta materia no tengo amigos. Si esto continúa y el proyecto logra concretarse y seguimos hacia adelante, me haré rodear de las personas más valiosas. Costa Rica tiene jóvenes profesionales muy bien preparados, muy bien formados, a los que hay que darles oportunidad. Las instituciones necesitan remozarse y necesitan salir de todo ese cúmulo de personas añejas que están ahí enquistadas, echando raíz, como es el caso de Marta Costa en la Contraloría General de la República, que ya debe irse. Ya esa silla necesita refrescarse, esa silla necesita otro pensamiento y otra dirección hacia la Contraloría General de la República y hacerla una institución de avanzada que verdaderamente revise todo lo que ha sucedido en Costa Rica en materia de contratación pública, mucho de lo cual ni siquiera se revisa. Vea el caso del Jobo. Y así le puedo citar cantidades de cosas que no revisa la Contraloría. El oferente único del ICE con Huawei es algo que la Contraloría ni siquiera observa. Al asunto del Jobo, ahora que lo menciono, por tratarse de un delito continuado, me parece que hay que plantear la respectiva denuncia penal y abrirle un proceso. Y eso le corresponde a la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República tiene que estar dispuesto a denunciar penalmente ese tema del Jobo porque hay irregularidades denunciadas que hay que investigar para determinar la verdad real de los hechos. Y en materia administrativa hay que abrir un proceso de lesividad para recuperar esas tierras. Si esas tierras se vendieron de manera irregular dentro del periodo de limitación de ley, pues hay responsables y esa tierra tiene que volver. Con relación al tema de las guías sexuales, que por ahí he estado escuchando mucho sobre ese tema en estos días, quiero decirles que la parte del erotismo que está en esas guías y en esos proyectos de educación que se ha eliminado o se pretende eliminar, me parece muy bien. En Costa Rica, perder a los niños, llevarlos por un camino equivocado es muy fácil. Rescatarlos cuando ya son jóvenes o adolescentes o adultos que han sido golpeados por la ideología de género, ya es muy difícil y el daño ya está hecho. Entonces es mejor temprano que tarde. Tenemos ahí el hospital de Cartago. Señores de Cartago, yo quiero un hospital para Cartago. Pero en un terreno apto. Me he dado cuenta que el uso de suelo es industrial y que fue cambiado
e incluso a solicitud de la diputada Paulina Ramírez en años atrás. Así que hoy vengo a plantear una campaña con alegría. No tengo partido, no tengo muletas, no tengo padrino. Pero como Martin Luther King, tengo un sueño por mi patria. Es claro que tenemos que pensar en la educación, en la salud, en el trabajo y en la seguridad. Pero hay proyectos concretos que tenemos que trabajar, como el Tren del Norte. He insistido en el Tren del Norte, que es lo que yo llamo Tren del Norte para una línea férrea que vaya desde Barranca hasta Liberia, que interconecte ese sector de Punta Arenas con aquel sector de Guanacaste, interconecte Miramar, interconecte Avangares, Cañas, Bagaces, Liberia, para poder lograr infraestructura para zonas francas en esos cantones tan golpeados con el desempleo, así como también pensar que este Tren del Norte sea un tren para carga y un tren para transporte de personas que también permite incentivar el turismo tanto en Punta Arenas como en Guanacaste y llevar trabajo a todas estas zonas tan deprimidas, a las que los políticos han usado para poner banderas en sus casas, en las casas de las personas pobres y en las más pobres, y después simplemente se olvidan de ellas, como ha sucedido. Así como pienso en que pongamos los ojos en las juntas de Avangares, en la IRMA de Avangares, para que allí se pueda instalar el puerto libre para dar trabajo a la zona central Pacífico, para que toda esa área desde Miramar hasta Liberia también sea beneficiada con fuentes de trabajo que tanto se necesitan en ese lugar. Tenemos diputados aquí como ese Mendoza, que pasa haciendo nada, como es Salarios, que pasa haciendo nada, y muchos de Guanacaste que han pasado por ahí a perder el tiempo. Señores, voy en una campaña política sin publicidad, sin debates, sin entrevistas políticas, en una comunicación directa con el pueblo, de persona a persona, por redes sociales, por Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp y directamente por teléfono. No necesitamos la publicidad, no necesitamos la deuda política. Costa Rica puede realizar una campaña política sin gastar un 5. Nadie debe gastar un centavo en campaña política. El voluntariado, a pie, a caballo, en bus, bicicleta, moto, carro, pero no pagando. Señores, 78,000 millones de colones de la deuda política, despilfarrándose en campaña política. Es dinero que hace falta hoy en el OIJ, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Seguridad Pública. Es un pecado, una burla al pueblo ese despilfarro. Gasto que promueven los mismos que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que se ocupan recursos para que el organismo de investigación judicial haga mejor su trabajo. Pero no sueltan la deuda política. Entonces es hipocresía política. Con humildad, costarricenses, como guacanacasteco, como avangareño, como patriota, pido que me acompañen. Tenemos que lograr ciudad-gobierno, reconstruir el tren al Atlántico que cerró Figueres Alcatel para beneficiar a transportistas, el megapuerto de cruceros de Limón, la Marina de Limón. Imagínense ustedes que 30,000 millones de colones por año que se pueden ahorrar con ciudad-gobierno, en lugar de dárselo a la familia Álvarez Marín, se lo podemos dar al organismo de investigación judicial. ¿Qué nos interesa más?
enriquecer familias o ayudar nuestras instituciones por nuestra seguridad. El pueblo unido jamás será vencido. Ustedes tienen la palabra. Y señor presidente de la República, por último le digo, no admito caudillismo. No admitiré que nadie utilice las instituciones públicas para buscar inmunidades, para aferrarse al poder. Costa Rica es un país de derecho y caudillos no queremos. Muchas gracias.